días a todos. Miren, estamos ante un Estado autoritario. Eso es lo que tenemos enfrente, que además tiene una gran experiencia y una gran facilidad, no solamente para comerse los derechos de todas y de todos, sino para distraer los temas. Hace unos días estábamos en medio de una gran polémica por la famosa ley censura, que no solamente es el artículo 109, que es bien peligroso, no, es la creación de un monstruo tipo Gestapo que se llama Agencia de Transformación Digital, con rango de secretaría, que puede cambiar los reglamentos de este país, las normas oficiales, que además, si votan ese bodrio que se llama Ley de Telecomunicaciones, le puede bajar el switch a todos los medios de este país, incluyendo a las redes sociales. Y si le dan ese apoyo a Harfuch de votarle las leyes de seguridad, pues entonces también tendremos este bodrio que se llama Agencia de Transformación Digital, metiéndose en la vida de todas las personas y pudiendo tener acceso a los datos, desde biométricos de los bebés hasta controlar telégrafos y correos. A lo mejor no se han dado cuenta de lo que estoy hablando, porque aquí cuando llegó la Ley de Telecomunicaciones, con sus 300 páginas, sus cerca de 300 artículos y sus 26 transitorios, no los leyeron porque los votaron en menos de 24 horas. Estamos ante un Estado autoritario que es diestro en lanzar bolas de humo. Pues resulta que el ciudadano Zedillo se duele, como cualquiera de nosotros, todavía en este país tenemos derecho, de lo que está sucediendo con esa farsa que se llama elección al Poder Judicial, que nadie sabe por quién va a votar, ni dónde va a votar, ni cómo va a votar, que además es el principio de truquear todas las elecciones, porque vamos a unos comicios no de tercera, de cuarta. ¿Qué les quiero decir ahí? Pues que el señor ciudadano Zedillo se duele de eso, se queja, saca un artículo en una revista que ustedes no han podido aniquilar. Buen pretexto para arremeter y cambiar la narrativa. Van 3 ocasiones en las que su servidor y el grupo parlamentario del PRI le dice a la mayoría que reconsideremos el FOBAPROA. Las 2 primeras, cuando se votaron presupuesto y les dijimos, ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000 que se ponen cada año. El fundamento de mi solicitud es un librito que hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si están reñidos con esa realidad, pues primero lean el libro y luego le reclaman al otro por qué lo dijo. Ese fue mi fundamento. Hoy estamos proponiendo lo mismo con la iniciativa de ley. Déjenme le cuento que los rescatados, algunos de ellos, los grandes bancos estos, pues hoy son tenedores de los bonos con los cuales se cubrió su rescate y están recibiendo pues intereses y dinero. Yo creo que eso no es justo, pero el fundamento fue ese, aquel libro de López Obrador. Por aquí escuché, estoy todavía dentro de la pregunta, por aquí escuché hace rato de que se decía que pues la banca tenía grandes ganancias a partir de las comisiones. Sí, la banca se lleva como 300,000 millones de pesos al año, de los cuales el 80% son comisiones. Hubo una iniciativa aquí del senador entonces Ricardo Monreal, y hay una de su servidor, y hay otras de la bancada del PRI, para que le entremos al tema de las comisiones. Ustedes tienen la mayoría, bajemos de las comisiones. Como ustedes tienen la mayoría, para evitar lo que aquí hace rato se dijo, compañeras y compañeros, que los bancos hicieron extranjeros. Bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros. Eso no lo reclamen a nosotros, ustedes lo dijeron. Honren su palabra, pero por lo pronto bajemos las comisiones. Ahí hay varias iniciativas, una del entonces senador Ricardo Monreal, que véanla, por ahí se pueden sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino la respuesta, pues quítenle los fondos al FOBAPROA, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas. Continúo con la exposición. Bueno, y adelante. Gracias. Para concluir, compañeras y compañeros,
El FOBAPROA es un tema que está ahí y va a seguir. Arreglémoslo ya. Tienen nuestros votos para suprimir esos fondos. Arreglémoslo ya, viendo quién se llevó esas ganancias. Arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon. Por cierto, algunos son cuates de ustedes. El FOBAPROA es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo. 800,000 niños, amigas y amigos, 800,000 niños no están vacunados. Manuel Herrera y Lazo, es la capacidad de un Estado para tomar decisiones políticas internas sin interferencia externa y sin estar sujeto a un poder superior. Eso es la soberanía. Y el problema es el debilitamiento de la soberanía en nuestro país, porque le hemos entregado al crimen organizado el Estado. Ese es el problema y eso va debilitando nuestra soberanía. La soberanía implica independencia del Estado respecto de los otros, de autodeterminación, tanto en lo interno como en lo externo. Y en lo interno, una y otra vez, nos vemos amenazados no por un país en el exterior, sino por no haber enfrentado el crimen organizado en su momento. Eso es la soberanía. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita nuestro México. Queremos fuerza y queremos igualdad, pero somos incapaces de fortalecer el combate al crimen organizado. Queremos fuerza y queremos igualdad frente a Estados Unidos, pero pueden reírse después de ver una y otra ley que restringe libertades. Claro que necesitamos soberanía, pero lo primero que tenemos que mostrarle al mundo entero es que sabemos cuidar las libertades y que tenemos un gobierno que las promueve y que las protege. No, en cambio, a través de iniciativas, una y otra vez, incluso a través de su propia actitud, restringe y debilita las libertades hasta llegar a momentos como ahora, en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad institucional. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano a nuestro México. Muchas gracias. Gracias, presidente. Adelante. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que
Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado. ¿Y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que, a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo como voceros del PRIAN, como vocero favorito ahora del PRIAN, demuestra, número uno, pues que a dónde tienen que ir a buscar sus nuevas vocerías. Ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Las Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada, y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ese es su estandarte moral. Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente... Un momento, senadora Ramírez, ¿con qué objeto? El mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume él, según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera
la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy. Y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.